Lucas 16, 27. Bueno, este mensaje es realmente es para anotar. Se llama Las 5 mentiras de un depravado. Repito, este mensaje se llama 5 mentiras de un depravado. Más que un mensaje, es un estudio, es una enseñanza. Lo cual será muy difícil memorizar si usted no anota. Si no puede anotar, escuche. Aleluya. Gloria a Dios. Repito, el mensaje se llama 5 mentiras de un depravado. 5 mentiras que están hoy moviéndose por todas las iglesias cristianas evangélicas. Los católicos no saben nada de esto. Pero Dios prendió a los sabios en su astucia. O sea, que los evangélicos, creyéndose mucho, han caído en doctrinas tremendamente diabólicas. Que usted tiene que entenderla. Usted tiene que captarla. No es que yo se lo diga, hasta que usted no lo mastique, hasta que usted no lo vea, no va a pasar nada. Aleluya. 5 mentiras de un depravado. Busque Lucas 16, 27. ¿Cómo dice? Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. 5 mentiras de un depravado. La primera mentira es esta: dice así la primera mentira: Dios no puede imputar pecados a un creyente porque es un hijo de Dios. Repito la falsa doctrina: Dios no puede imputar pecados a un creyente porque ya es un hijo de Dios. En una sola palabra, lo que está diciendo es que como nosotros somos ya hijos de Dios, si nosotros cometemos algún pecado, entonces Dios no puede imputar ese pecado al creyente. Pero eso no es así, porque Dios sí es justo y puede imputar los pecados a un creyente. Todo creyente que peca debe buscar el perdón de Dios. De hecho, la Biblia dice que un creyente puede pecar. Así que con solo ese texto, un creyente puede pecar, se destruye esta primera doctrina que dice que Dios no puede imputar los pecados a un creyente. ¿Qué dice? Lo que dice es que si, por ejemplo, yo soy cristiano, yo puedo tirar 2 bombas en una ciudad y matar miles de personas, y Dios no puede imputarme a mí ningún pecado porque soy hijo de Dios. Tamaña doctrina depravada. Esto es depravación. Busca conmigo Romanos capítulo 8. (12 y 13). Lo poderoso de la mala doctrina es que a veces la mala doctrina viene y uno no sabe cómo rebatirla. Uno queda como que, si uno no la rebate, ese pensamiento daña. Romanos 8, 12 y 13, estamos rebatiendo la primera doctrina mala, que dice que Dios no puede imputarle pecados a un creyente, imputarle, cargarle a su cuenta. Según esta doctrina, Dios no puede cargarle a la cuenta de la persona un pecado, aunque lo haya cometido.
Ahora, Dios no va a cargarle a usted un pecado que usted no ha cometido. ¿Amén o no amén? Dios solamente te va a cargar a tu cuenta un pecado cometido. Pero para eso está el perdón. Porque podemos acceder a obtener el perdón de Dios. Como dice Romanos 8, 12 y 13, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. En ese verso 12 la palabra clave es hermanos. Le está hablando a los creyentes. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Dice el 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿A quién le está hablando Pablo ahí? A los hermanos, a nosotros. Nos está diciendo: ustedes, hermanos de Jerusalén, si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Y morirán se refiere a muerte primera y muerte segunda, todo. La palabra morirán incluye muerte final. La muerte primera es la separación de Dios a través del pecado, y la muerte segunda es que si no me arrepiento me voy al infierno, que es la muerte segunda. Dile que está a tu lado: ¿cuál es la muerte segunda? Dile, el infierno. No le hagas la pregunta: ¿cuál es la muerte segunda? El infierno. ¿Cuál es la primera muerte? La muerte espiritual, que nos separa de Dios. ¿Y cuál es la muerte segunda? El infierno, según la Biblia. Si usted es un creyente, aunque usted cometa el pecado, a usted Dios no le puede imputar ese pecado, porque ya usted es cristiano. Imagínese esa doctrina. Imagínese a dónde va. A mí lo que me huele es que el que inventó esta doctrina era un depravado, que vivía en eso. Vivía en eso, como también creía en Jesús, pero estaba depravado. Entonces inventó esta doctrina. No, yo puedo pecar, pero yo ya soy un hijo de Dios. Esta es una mala doctrina y peligrosa. Aleluya. Y uno debe cuidarse de esas doctrinas. Estas doctrinas están en la mayoría de las iglesias hoy. Primera de Juan 2.1, mira cómo dice. Primera de Juan 2.1, antes de Apocalipsis. Primera de Juan 2.1 dice también que un creyente puede pecar y se le imputa el pecado. Dice: hijitos míos, dice Juan a los creyentes a quien les escribe esta carta, dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Realmente esta doctrina no está en la Biblia. Aleluya. Entonces, la primera mentira sería: Dios no puede imputar pecado a un creyente. Es falso. Si un creyente peca, el pecado le es imputado. No importa si es cristiano o no, todo el que peca se le imputa el pecado, es decir, se le suma a su cuenta el pecado. Entonces, esta doctrina es una depravada doctrina que trata de decir que Dios no puede, sí, está imposibilitado para imputarle el pecado al que lo comete porque es cristiano. Y ya leímos en Romanos 8:14 que dice: hermanos, deudores somos. Si vivimos conforme a la carne, moriréis. Si vivís conforme al Espíritu, viviréis. Le está hablando a creyentes. Si un creyente comienza a practicar pecado, morirá. Pero si ya nació de nuevo, morirá otra vez. Aleluya. Y en Primera de Juan 2.1 estábamos leyendo que dice: hijitos míos, os escribo para que no pequéis. O sea, el consejo para un creyente es no pecar. El consejo para un creyente es ¿cuál? No pecar. Pero si alguno hubiere pecado, ahí está derrotando esa doctrina. Alguno hubiere pecado, no dice si alguno hubiere jugado. El creyente peca, y cuando peca se le imputa. Y tanto se le imputa el pecado al creyente cuando peca, que dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Cuando yo llamo a un abogado, porque tengo una deuda que solucionar, un problema que arreglar.
Si no se me imputara el pecado, no necesito abogado. Amén. Pero como se me imputa el pecado, realmente se me suma a mi cuenta. De hecho, es una deuda el pecado. Necesito un abogado. Si algún cristiano hubiera pecado, le está hablando a los cristianos, si algún cristiano hubiera pecado, abogado tenemos, es decir, busca el perdón. Busca que esa deuda sea pagada. Busca que haya en ti limpieza de ese pecado. Y ya no haya un pecado marcando negativamente tu vida. Porque el pecado marca negativamente la vida de quien lo practica. Marca negativamente. Vámonos con la segunda doctrina. Esta doctrina dice: Cristo llevó los pecados de los creyentes y no pueden ser cargados a Él más que una vez. Repito, eso dice la falsa doctrina. Cristo llevó los pecados de nosotros y no pueden ser cargados al creyente otra vez. Está ligada con la anterior. ¿Están comprendiendo eso? La Biblia dice en Isaías 53, léelo conmigo. Isaías capítulo 53. En el verso 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es evidente que Jesús cargó nuestros pecados. Pero eso hay que saberlo entender. Yo no puedo ser tan cínico como para decir: Jesús cargó mi pecado y yo lo cometo y ya lo cargó. Y a mí no se me puede cargar otra vez. Eso no es así. ¿Cómo es verdaderamente? En realidad nosotros no podemos depender solo de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, sino que nosotros también debemos entender que el pecado se nos imputa a nosotros en el sentido del momento que lo cometemos. Es en el momento que nosotros cometemos el pecado que el pecado se suma, no cuando Cristo murió en la cruz. Cuando Cristo está muriendo en la cruz, está cargando los pecados, pero eso no quiere decir que ya fuiste perdonado. Porque Cristo cargó los pecados de Hitler sobre la cruz del Calvario, pero Hitler nunca se arrepintió. Así que se perdió el trabajo que hizo Jesús. Hitler no puede llegar al trono blanco y decir: Señor, yo me enteré aquí en el infierno que Cristo llevó todos mis pecados. Porque Dios le va a decir: ok, Hitler, ok, Adolfo, Dios a través de Jesús llevó los pecados tuyos en la cruz, pero tú nunca te arrepentiste. Y ahí está el asunto. No solamente es el asunto de que Cristo llevó mis pecados y yo soy un bandido, adúltero, mentiroso, y ya no se me puede cargar a mí el pecado. Eso no es verdad. Entonces ellos ponen el ejemplo de que aún en las cortes civiles no se le puede cargar la culpa a una persona dos veces. Una sabiduría humana que cualquiera se confunde. Cuando una persona va a una corte y es juzgada, se le pone el castigo de ese pecado. Suponte que mató, pagó 10 años de cárcel, porque fue sin querer, por ejemplo. Entonces, dicen ellos, los de la falsa doctrina, que aún en las cortes civiles no se le carga el pecado otra vez, pero si sale de la cárcel y comete otro pecado, se le carga otra vez.
Si él, por ejemplo, la primera vez mató y la segunda salió de la cárcel y vuelve y mata, vuelve y lo ponen preso. Entonces utilizan una sabiduría absurda de que ese pecado ya fue cargado y que no se le puede cargar otra vez. Pero ¿quién ha dicho que no se le puede cargar otra vez? Si la persona está cometiendo el pecado otra vez, se le carga otra vez. Porque el perdón de los pecados no se obtiene solo por la muerte de Cristo. Porque si solo se obtuviera el perdón por la muerte de Cristo, el 100% de la población mundial sería salva. Pero lamentablemente el perdón no viene solo por Cristo muriendo en la cruz. El perdón viene porque Cristo murió en la cruz y porque yo me arrepiento. Si yo no me arrepiento, en vano murió Cristo para mí. Aleluya. Así que no es cierto que si Cristo cargó mi pecado, entonces ya cargó mi pecado, ya yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso no es así. Eso es una falsa doctrina. Y para contrarrestar eso, lee conmigo 1 Corintios 6, del 9 al 11. Casi que no hay quien leer la Biblia para contradecir eso. Pero mejor es leyéndola. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. O sea, ahí está claro de que aunque Cristo murió por todos ellos, murió por los estafadores y por los ladrones, y murió por los adúlteros, y murió por los fornicarios, si la persona no se arrepiente, en vano murió Cristo. ¿Sí ve cómo se tergiversa una cosa? Yo puedo decir, no, Cristo murió por mí y llevó mis pecados sobre el madero. Ya, a mí no me pueden cargar esos pecados otra vez. Ya Él los llevó sobre el madero. ¿Cómo así? Eso le faltó un pedazo de explicación. Eso es delicado. Y esto está reinando en muchas iglesias. Usted no sabe ni en cuántas. Doctrina para depravados. Para depravados. Aleluya. Ahora salió nueva esta doctrina de solo mirar la cruz. No hay que hacer nada, solo mirar la cruz. Esa doctrina viene de aquí. De aquí viene. Quizás la mayoría no me entiende, pero es necesario que usted comprenda que son doctrinas que salen desprendidas de aquí. De aquí salen. Son falsas doctrinas, que le falta un pedazo. Si el creyente no vive en el Espíritu, no puede tener vida eterna. Si el creyente se desvía, pierde la salvación. Evidentemente, los proponentes de esta doctrina creen que la salvación no se pierde. Pero ese no es el punto final. Estamos hablando de todo el pericueto que tiene en la mitad. Aleluya. Porque ellos creen que quedarse en la iglesia es no apartarse de Dios. Puede estar dentro de la iglesia, pero si es un adúltero, no puede vivir. El adúltero no vivirá, dice la Biblia. El adulterio es un pecado que Dios dice no vivirá. El adúltero no vivirá. Aunque sea cristiano, no vivirá. Aleluya. Vámonos con la tercera doctrina. Dice así la tercera doctrina: todos los pecados pasados, presentes y futuros son perdonados en la cruz una sola vez y para siempre. Suena bonito, pero hay que meterle el lente. Repito la falsa doctrina. Todos los pecados pasados, presentes y futuros que tú cometas son perdonados en la cruz una sola vez y para siempre. Eso quiere decir que yo soy cristiano, soy pastor, y así han sido engañados muchos líderes que dicen, oye, yo entiendo ya que los pecados futuros que yo voy a cometer, ya Cristo los perdonó. Entonces el pastor dice, listo, yo soy salvo, yo no voy a perder mi salvación. Así que yo voy a salir con una muchacha en adulterio. Porque si yo cometo ese pecado dentro de 2 meses, ya ese pecado futuro ya fue perdonado por Cristo antes.
Ese es el razonamiento. Si yo cometo dentro de un mes un pecado con una prostituta, ya ese pecado Cristo lo llevó hace 2000 años. Así que lo voy a cometer. ¿Qué tal esa? Así que lo voy a cometer. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia para un cristiano que planea su pecado? La Biblia para un cristiano que planea su pecado no le deja mucho chance, sino que le dice que caerá en una horrenda expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces no podemos planear un pecado futuro y decir, como ya ese pecado futuro ya Cristo lo llevó, porque Cristo llevó todos los pecados. Y es verdad, Cristo llevó todos los pecados, pero hay pecado imperdonable. Yo no puedo jugar con Dios, porque la Biblia dice claramente, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo le dijo a Jesús, tírate abajo y verás que los ángeles mandarán y te guardarán de todos tus caminos. O sea que si Jesús se tiraba hacia abajo, él debía esperar que Dios mandara a los ángeles, pero Dios no iba a mandar ángeles si Jesús se tiraba. Porque Jesús entendió que no se puede tentar a Dios. Yo tampoco puedo tentar a Dios diciendo voy a adulterar porque ese pecado ya Dios lo perdonó. Aleluya. Porque lo mismo, el pecado no es perdonado en la cruz. El pecado es perdonado cuando la persona se arrepiente. Es en la cruz no hay perdón. En la cruz hay capacidad de perdón. ¿Qué es lo que hay en la cruz? En la cruz Jesús derramó su sangre para limpiar con ella al que se arrepiente. Pero si no se arrepiente, no lo puede limpiar. Dios puede amar mucho a Juan Gutiérrez, que es un pastor de una localidad. Lo puede amar mucho con todo su amor a ese pastor. Y ese pastor está creyendo que Dios lo perdona en la cruz, pero no es en la cruz. Vamos a leer ahora, según la Biblia, ¿dónde? ¿Cuándo es el momento exacto cuando Dios perdona a una persona? El momento exacto cuando Dios perdona a una persona no es en la cruz. Es cuando se arrepiente la persona. Aleluya. Oh, gloria. O sea que hasta cierto punto, no me condenen, es más importante el arrepentimiento que la misma muerte en la cruz. Claro, porque si él murió en la cruz, sí murió en la cruz, pero yo soy un adúltero y soy un marihuanero, no me sirve de nada. No me vale de nada. Ni siquiera me disminuye el sufrimiento. ¡Aló! No me han entendido bien. Aquí lo que más vale es el arrepentimiento. Es lo que más vale. Porque aún en el antiguo pacto el arrepentimiento los salvaba y ellos iban al seno de Abraham. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que de nada sirve que Cristo murió en la cruz y yo sea un pecador. No me sirve. ¿Me disminuye el castigo en el infierno que Cristo murió en la cruz? No. Hermanos, si yo soy un homosexual, ¿Cristo murió por los homosexuales? Sí. O sea que al Cristo morir por los homosexuales, ¿me disminuye a mí la carga si me muero en pecado? Es decir, ya no tengo que estar en el infierno tan profundo, sino como Él murió en la cruz, estoy en la mitad. Para nada. Es decir, que para un homosexual que no se arrepiente, la muerte de Cristo, ¿cuánto vale? 0, pollito. No hace nada. Para un homosexual que no se arrepienta, la cruz no sirve. La muerte de la cruz no sirve. La sangre de Cristo no sirve para nada. La sangre de Cristo solo sirve para el que se arrepiente. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Es más o menos como lo que el gobierno ahora está dando. Está dando para las personas que compren vivienda de menor a 172 millones de pesos. El gobierno da un bono. Se lo regala a la persona que adquiere vivienda nueva solamente, para impulsar la construcción. Entonces, si una persona que compra un apartamento de 200 millones llega
a pedir el bono, el gobierno le dice, no hay bono. Porque el bono es solo para los que compran apartamentos menor de 172 millones. Amén o no amén. Si usted compra una vivienda de 20 millones de pesos, nueva, usted recibe un bono del gobierno, una disminución en la cuota mensual. Así también en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no sirve para el que no se arrepiente. Amén o no amén. Si la persona no se arrepiente y es un homosexual, la sangre de Cristo no vale, no sirve, no, es un bono que él puede tener. Aleluya. La sangre de Cristo es un bono que solo le sirve a los que quieren vivir en santidad. Nada más. Aleluya. Aleluya. Pero estos depravados quieren predicar esta malvada doctrina para que la gente se vaya al infierno, porque es Satanás que está detrás de esta doctrina, diciendo que aunque tú peques o planees tu pecado, ya fue perdonado porque Cristo lo llevó. Eso es mentira. Aleluya. Usted tiene que tener su vida apartado del pecado si quiere morirse e irse al cielo. Para morirse e irse al cielo se necesita estar apartado del pecado. Aleluya. Si es cierto que Cristo murió cargando los pecados pasados, presentes y futuros. Eso sí es cierto. Ellos mezclan una verdad con una mentira. Pues con dos mentiras los tumbamos enseguida. Ellos mezclan una verdad. Cristo llevó los pecados. ¿Cuáles pecados llevó? Los pecados de Eva, Caín, los pecados de David, de Abraham y los pecados que nosotros cometeremos mañana. Sí, Él llevó todos. Amén o no amén. O sea que Cristo llevó sobre la cruz los pecados pasados, presentes y futuros, pasados de la cruz en el momento que estaba vivo y los pecados futuros que se irían a cometer después de la muerte de la cruz. Amén o no amén. Lo cual incluye los pecados que tú vas a cometer dentro de una semana o dentro de un mes. Dios quiera que no. Pero eso lo incluye. Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, pasados, presentes y futuros. Es decir, por todos los pecados que todos los hombres hemos cometido desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es cierto, Él murió por los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Por qué pasados? Pasados de la cruz. Presentes del momento de la cruz. Y futuros después de la cruz, o sea, ahora. Él murió por los pecados que nosotros cometimos hace una semana y por los pecados que cometeremos dentro de 2 meses. Aleluya. Pero ese pecado no es perdonado hasta que usted no se arrepienta. Es decir, que la operación de Cristo en la cruz queda sin ningún poder si usted no se arrepiente. Es decir, que la muerte de Cristo en la cruz no vale nada para el borracho que no se arrepiente. No vale nada para el adúltero que no se arrepiente. No suma, no disminuye la pena, no disminuye el castigo. Al contrario, aumenta el castigo. Aló.